Amados hermanos, adalides del Señor, es un placer poder concluir con ustedes esta última lección del cuaderno titulado Venciendo la carne con el Espíritu, que lleva por título Herejías versus firmezas. Su hermano en Cristo los saluda, Joel Alejo Velasco. Hermanos, todo este trimestre hemos tratado de brindar las herramientas necesarias para poder contrarrestar las obras de la carne que señala el apóstol Pablo ahí en la carta a los Gálatas. Y hermanos, queremos concluir con una parte muy importante sobre estas obras de la carne que nos pueden hacer apartar de las cosas de nuestro Dios. Para ello, vamos a utilizar precisamente la firmeza que cada uno de nosotros debe tener y debe poseer para, primeramente, poder estar bien delante de nuestro Dios en obediencia a sus mandamientos y posteriormente hacer que nuestra familia también pueda permanecer firme en todo lo que hemos creído. Por ello, hermanos, en esta lección culminante de este cuaderno, el objetivo nos dice que explicaremos las consecuencias negativas que tiene dejar el camino de Dios y las contrastaremos con las bendiciones que tenemos siendo firmes y constantes en la iglesia. Y por último, hermanos, se hace la propuesta de realizar un ayuno para solicitar al Creador nos ayude a conservar los aprendizajes de este trimestre. Y deseamos, hermanos, que esta última lección con la cual cerramos este trimestre, hermanos, de venciendo la carne con el espíritu, haya sido de provecho para cada uno de nosotros y así continuar siendo estos varones adalides de cada una de nuestras familias. La lectura bíblica que se propone está citada en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 1, estos cuatro versículos que se citan, hermanos, nos dejan ver la forma en la que se sentía un hombre, hermanos, como Pablo, al darse cuenta de que aquellos que habían creído en la doctrina de Cristo, hermanos, se habían convertido a otra que él no les había enseñado. Y dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Pablo, hermanos, dice: estoy maravillado de que tan pronto, fíjense, hermanos, esa expresión que utiliza el apóstol Pablo, no es que había tardado mucho, sino que bien pronto, hermanos, alguien había movido la creencia que él había depositado en el corazón y en la mente de todos estos que habían hallado a Cristo. Y hace énfasis de que los habían movido a otro evangelio. Y especifica claramente, hermanos, el apóstol, que no hay otro o no hay otros, sino que hay personas que inquietan y pervierten el evangelio de Cristo. En la actualidad, hermanos, esto es muy común. Nosotros somos testigos de cómo aquellos que hemos venido a creer en el verdadero evangelio, hermanos, muchas veces se han desencaminado hacia otras creencias. No estamos hablando de aquellos que simplemente por alguna circunstancia dejan de ir a la iglesia. No, hermanos. En esta lección estamos hablando de aquellos que se pasan a otro evangelio. Hermanos,
Y precisamente esto es la definición que vamos a ver en el material exegético que conocemos como herejías. Y Pablo, hermanos, es muy enfático en decir que él mismo podía ser el medio que utilizara Satanás para, hermanos, llevar a los que habían creído en Cristo a otro evangelio. Por ello, hermanos, es bien claro estos últimos dos versículos que no se tenían que cambiar a otro evangelio del cual ya había sido anunciado. Bueno, hermanos, con esta primera reflexión nos quedamos para pasar a lo que sería el versículo para reflexionar. Y en esta versión de la Biblia de las Américas, en la segunda carta que Pedro el apóstol escribe en el capítulo 3, versículo 17, dice: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que, arrastrados por el error de hombres libertinos, hay algunos, decía el apóstol Pablo en Gálatas, hay algunos, estos son hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza, de lo que hemos creído. Hay muchos, hermanos, que nosotros debemos de saber identificar, porque con la misma palabra de nuestro Dios, es decir, con la misma escritura, van a desear, hermanos, pervertir el evangelio de Cristo. Por eso el versículo dice, hay que estar en guardia. Esto es lo que tenemos, hermanos, que tener cada uno de nosotros. Para ello, hermanos, debemos de reconocer que nosotros, como adalides, tenemos que tener la fortaleza, el conocimiento, la firmeza para poder defendernos y asimismo defender a nuestra familia. Hablo de la esposa, hablo de los hijos, hablo de los hijos de los hijos, porque es importante, hermanos, que si nosotros no tenemos el conocimiento, no tenemos las herramientas para poder defendernos a nosotros mismos, ¿cómo podríamos defender a nuestra esposa? ¿Cómo podríamos defender a nuestros hijos de un error en donde quizá, como decía el versículo de final de nuestra lectura bíblica, a lo mejor yo soy el que les voy a predicar algo que es incorrecto a lo que ya hemos creído? Por eso es importante, hermanos, de este versículo para reflexionar esta parte de estar en guardia. Nosotros, como líderes de nuestro hogar, como cabezas de nuestra familia, tenemos que tener esta responsabilidad. Muy bien, hermanos, es lo que podemos apoyar para cada una de las sociedades donde vamos a exponer esta lección. Y ahora pasando a lo que sería el material exegético, hermanos, se describe las herejías, dice que estas surgen cuando se da una división, una disidencia en relación a la manera en que dos o más grupos entienden la verdad. El versículo que se cita, hermanos, es cuando aquel hombre, con el poder que Dios le había otorgado sobre su Hijo Jesucristo, le pregunta a Pilatos a Jesús, ¿y qué es verdad? Porque, hermanos, solamente, como dijo Pablo, hay un evangelio y solamente hay una verdad. La herejía se puede definir como la idea o conjuntos de ideas contrarias a una doctrina religiosa. Y vuelvo a enfatizar, no es que haya otras, decía Pablo, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y hoy, hermanos, hay un sinfín de doctrinas religiosas, muchas de ellas, hermanos, parecidas a lo que nosotros creemos, pero diferentes, hermanos. Esa forma en donde se dice es que se parece, hermanos, tiene algo de distinto que hace de ella una doctrina diferente, hermanos. En un sentido contrario, dice aquí, está la firmeza, que se atribuye a quien actúa sin dudas
con seguridad, sabiendo lo que quiere. Y hermanos, esto es lo que precisamente Dios desea de nosotros como cabezas de nuestras familias. Dice dentro del párrafo que estamos mencionando que quien posee firmezas de carácter no se deja doblegar por las adversidades ni recibe influencia no deseada, porque hermanos, siempre vamos a ver que existirán hombres dentro de la iglesia a quienes consideramos nuestros hermanos o parte de nuestro ministerio que pueden enseñar algo contrario a lo que ya nosotros hemos creído. Y por eso dice que la firmeza se atribuye a quienes, sin dudas, estamos firmes en lo que hemos creído, con seguridad sabemos lo que queremos, es seguir el verdadero evangelio, la verdad que Cristo vino a enseñarnos. En las Sagradas Escrituras, la herejía es cuando se tuerce la palabra de Dios. Y bueno, el ejemplo que cita el apóstol Pedro en su segunda carta, 3:16, hermanos, se nos dice que hay personas que tuercen la escritura y a ellos se les dan dos características que son indoctos, hermanos, e inconstantes. Y hermanos, con esas dos características que nosotros como adalides no debemos tener para poder estar firmes, es cuando, hermanos, se tuerce la palabra de nuestro Dios. Es cuando se aumenta o se quita parte de ella y con ello se pretende enseñar algo contrario. Nosotros debemos de estar firme en lo que hemos creído porque hemos vivido a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo el poder participar de un nuevo pacto en donde existe una transición de la ley que debemos comprender, hermanos, para poder estar firmes en lo que hemos creído. Y en esta transición hay muchos que tuercen la escritura para enseñar doctrinas contrarias, donde nosotros debemos defender primeramente lo que hemos creído y enseñar a nuestra esposa y a nuestros hijos precisamente que comprendan lo que es el verdadero evangelio. Hebreos capítulo 10, versículo 23, cita, mantengamos firmes la profesión de nuestra fe sin fluctuar. Recalco, hermanos, la fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Esto es lo que nos recomienda el escritor de la carta a los hebreos, que tengamos nuestra fe sin fluctuar. En el siguiente párrafo del material exegético, hermanos, se nos hace ver precisamente lo que el apóstol Pablo escribe a los de Corinto cuando expresa que las herejías sirven para probar la firmeza de los que han creído. Y es que, hermanos, es tan importante nosotros entender que habrá precisamente estas herejías dentro de nuestras congregaciones para probarnos, porque preciso es que haya entre vosotros aún en herejías, dice el versículo, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Y hermanos, como ha existido en la antigüedad, existe ahora y seguirá existiendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquellos hombres que quieran pervertir el Evangelio de Cristo. Este es el preciso momento cuando se da la lucha entre la carne y el espíritu. Y aquí es precisamente cuando nosotros recalcamos que debemos de vencer a la carne con el espíritu. Hoy, hermanos, a través de la firmeza que nosotros hemos tenido por las enseñanzas de nuestros obreros, que, hermanos, nos enseñan precisamente la verdad absoluta de la palabra de nuestro Dios. El mismo versículo de capítulo número 2, versículo número 12, capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, dice y expresa, así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Y eso, hermanos, es lo que deseamos que seamos todos nosotros como adalides del Señor. Por último, en el último párrafo de este
material exegético, se hace una interrogante, hermanos. ¿Cómo está nuestra firmeza en Cristo? Debemos de autoevaluarnos para saber cómo estamos, hermanos, en esa firmeza que ahora, hermanos, ha llegado a través del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Si en verdad queremos ser los guías espirituales de nuestra esposa e hijos, tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios para que nosotros haya, y enfatizo esto, hermanos, estabilidad, entereza y constancia para enseñarles el camino correcto a cada uno de ellos. Por ello, hermanos, en esta interrogante, a mí me gustaría que recordáramos este versículo, hermanos, que nos cita el apóstol Pablo también en la carta a los Corintios, cuando dice que debemos de examinarnos a nosotros mismos si estáis en fe. Dice, pruébense a vosotros mismos, o no nos conocemos a nosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Si ya no sois reprobados, estoy leyendo segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo número 5. Y esto, hermanos, es algo que tiene que ser un autoanálisis, no solamente de las herejías versus firmezas, sino como lo va a decir la responsabilidad de esta última lección, de todas las enseñanzas, hermanos, en donde las obras de la carne quieren salir en nosotros, pero el Espíritu y su obra es la que debe de contrarrestar a cada una de ellas. Hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe a Tito, expresa ahí en el capítulo 1, versículo 10 y 11, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y enseñadores de las almas, mayormente de los que son de la circuncisión, a los cuales dice aquí, es preciso tapar la boca, porque estos trastornan casas enteras enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Amén, hermanos. Por ello debemos de estar alerta. Por ello debemos, como decía el versículo para reflexionar, estar en guardia, porque a nosotros, como adalides de nuestro hogar, nos corresponde precisamente tapar la boca de todos aquellos contumaces, enseñadores que, hermanos, trastornan las almas y como dice aquí, hermanos, casas enteras enseñando lo que no conviene. Pero es importante, hermanos, que comprendamos y tomemos esa responsabilidad que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros como adalides. Concluyo la parte del material exegético. Creo que podemos utilizar otros versículos, hay mucho material con relación a ello. Ahora, hermanos, el recurso para profundizar, como siempre se ha dicho, es algo que podemos utilizar como una herramienta para complementar, hermanos, nuestra exposición en el momento de dar la lección de escuela sabática. Y en esta ocasión, hermanos, en este libro titulado Una vida con propósito, en el propósito número 5, usted fue hecho para una misión, en el apartado del día 36, titulado Hecho para una misión, se expone, hermanos, la idea de lo que nosotros podemos ser. Y hermanos, es decir, cada uno de nosotros tiene una misión. Y aquí, hermanos, debemos de reconocer precisamente lo que nuestro Dios nos está entregando en nuestras manos. Nos hemos convertido en cabezas de familia porque hemos hecho el compromiso con una compañera nuestra, una ayuda idónea de cuidarla, de ser alguien que pueda protegerla. Y así, cuando nuestro Dios nos da la heredad en nuestros hijos, también debemos de cuidarlos. Por eso, hermanos, la primera misión que debemos de tener y cumplir cada uno de nosotros es con nuestra familia. Es venir a cuidar de lo que nuestro Dios nos ha entregado. Y una misión más grande, hermanos, es enseñar precisamente esta verdad a todos aquellos que no la conocen, para que cuando ellos vengan y se conviertan en hijos espirituales nuestros, hermanos, también podamos en su momento defender
a cada uno de ellos de cosas o de herejías que hombres quieran implementar dentro de la iglesia de la cual nosotros venimos a formar parte. Entonces, podemos, hermanos, se nos invita a consultar el código QR para leer más en relación a la importancia de la misión que se sugiere aquí y que creo, hermanos, es lo que nuestro Señor Jesucristo cita ahí, hermanos, en el Evangelio de Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 24, último versículo, cuando Jesús expresa y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles en todo el mundo. Y hermanos, ¿quién lo tiene que predicar? Pues precisamente nosotros. Y esto para ello necesitamos. Esa es una misión que nuestro Dios nos ha otorgado. Bueno, esto lo podemos ocupar, hermanos, dentro de la exposición que nosotros, y bueno, se invita a consultarla. Y hermanos, pasando a la sección de reflexión y análisis, dice aquí esta parte, investiga en las Sagradas Escrituras qué personajes dejaron el camino de nuestro Dios y explica cuáles fueron la consecuencia de sus actos. Aquí me gustaría, hermanos, que nosotros nos acordáramos, por ejemplo, de aquellos dos personajes que cita el apóstol Pablo, que dice para que aprendan a no blasfemar, y que estos son precisamente, dice el versículo de primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos personajes, hermanos, son unos que habían creído precisamente en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pero que habían blasfemado. Es decir, hermanos, habían introducido herejías, habían introducido enseñanzas contrarias a las que Jesucristo había predicado. ¿Y cuál? Entonces, dentro del personaje o personajes, sugerimos a estos dos, Himeneo y Alejandro. ¿Y cuáles son las consecuencias de dejar a Dios? Pues de que, hermanos, si no estamos con Dios, no hay otra forma, hermanos, o no hay otro personaje que Satanás, hermanos. Los entregó a Satanás. Imagínense, hermanos, qué terrible situación para estos dos personajes. Otro, hermanos, que me gustaría también comentarles que podemos nosotros mencionar, siendo parte de la iglesia, cuando cita el apóstol Juan en su tercera carta, único capítulo, pero dice el versículo número 9, habla de Diótrefes y dice, yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre vosotros, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parlando Diótrefes con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que quieren recibir y los echa de la iglesia. Imagínense, hermanos, lo que Diótrefes hacía dentro de la iglesia. Hoy, hermanos, sabemos que todo eso causa, hermanos, que muchos hermanos vengan a ser resfriados. Y hermanos, las consecuencias son fatales cuando el Señor Jesucristo menciona de los pequeñitos, de los que son inocentes, de los que no tienen culpa. Dice, expresa en uno de sus evangelios, mejor es que se atara una piedra de molino al cuello y se lanzara al mar, hermanos. Mejor sería eso. Las consecuencias son letales cuando dejamos a Dios. Bueno, se están dando la oportunidad de que ustedes busquen otras tres más. Ya se hace esa sugerencia de estas dos. Y por último, hermanos, tenemos la responsabilidad, y se dice que se proponga en la familia, en la iglesia o con el grupo de varones hacer un ayuno para fortalecer nuestra relación con Dios.
Hermanos, es muy importante que comprendamos que estamos revestidos, porque así nos hizo Dios, hermanos, del polvo de la tierra, nos vino a revestir de esta carne, y como dice la Escritura, que la maldad del hombre inicia desde su juventud, es algo natural, hermanos, en el hombre. Está revestidos de carne y por consecuencia que esta misma carne busque las obras de ella. Pero hermanos, podemos revestirnos de otro hombre interior, hermanos, llenos del Espíritu de nuestro Dios para poder contrarrestar las obras que de manera natural muchas veces la misma carne de la cual estamos revestidos, vuelvo a repetir, está buscando. Y recordemos, hermanos, ese versículo que se cita en la contraportada de nuestro cuaderno de Gálatas capítulo 5, versículo 17, en la versión de Kadosh que está expuesto, porque los que quieren la vieja naturaleza, porque lo que quiere la vieja naturaleza es contrario al Ruach, el espíritu, y lo que quiere el Ruach, el espíritu, es contrario a la vieja naturaleza. Estos se oponen entre sí para que no puedan llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero nosotros, hermanos, como adalides del Señor, lo que vamos a hacer es revestirnos del Espíritu para poder vencer las obras de la carne con el Espíritu. Con ello concluimos, hermanos, este trimestre, deseando, hermanos, que todo haya sido para edificación de nosotros, primeramente como adalides, y también de nuestra compañera y de nuestros hijos. Que nuestro Dios nos conserve siempre firmes para poder defender lo que nos ha otorgado en nuestras manos. Se despide de ustedes su servidor, ministro Joel Alejo Velasco. Paz a vosotros.